¿Cómo va a ser posible que tú mueras? No, como Dios quiera que no mueras, le dice Pedro. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, en palabras nuestras le va a decir, apártate de mí, tentador. ¿Por qué no piensas como Dios, sino como los hombres? Y ahí tenemos luego a otros dos discípulos, a Santiago y a Juan, que son hermanos. Y le dicen, Señor, sabes que estamos andando contigo, estamos atentos a tus enseñanzas, somos tus discípulos, queremos que nos pongas al uno a la derecha y al otro a la izquierda. Y el hecho de querer estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda quiere decir que quieren compartir el poder y la autoridad de Dios o el poder y la autoridad del rey para poder ellos tener a su cargo un grupo de gente y poder gobernarlos. Eso también es tentación. ¿Por qué? Porque Dios no envía a su Hijo para gobernar de forma humana la tierra, sino de forma espiritual. Y cuando Juan y Santiago piden la derecha y la izquierda para gobernar, ellos no entienden que Jesús viene a la tierra es para salvarnos del pecado. Hay otras tentaciones en que los fariseos le dicen, Señor, si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y Jesús no es que no pueda, sino es que no quiere obedecer al hombre porque eso es una tentación. Porque Dios le envió para morir en la cruz y salvarnos del pecado. Imagínense si Jesús en medio de ese dolor se dejaba convencer o se dejaba llevar por la tentación y bajaba de la cruz, que para él nada hubiese sido difícil, bajaba de la cruz y no se consumaba nuestra salvación. Entonces, los textos bíblicos nos hablan de que Jesús tuvo tentaciones hasta el último momento de su vida. Y en cuanto al Espíritu Santo, decíamos que es el fruto del amor que existe entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el que nos regala la gracia de poder orar, de poder ir a misa, de todo en sí lo que tiene que ver con Dios. Y habíamos visto también, o habíamos dicho que en sí Dios es un solo Dios con tres personas distintas. Y habíamos puesto el ejemplo como para poder entenderlo. Nosotros tenemos carne, tenemos alma y tenemos espíritu. La carne es lo que podemos tocar, el alma es lo que hace que reaccionemos, pero el Espíritu Santo de Dios que habita en nuestro corazón es el que nos motiva y nos da vida. O en textos bíblicos dirá, es el que nos anima, es decir, el que nos mueve. Y así habíamos terminado ya este encuentro de lo que tiene que ver con el bautismo. Otra de las cosas, no sé, bueno, mejor traigamos a colación. ¿Por qué no nos bautizamos en el río? A semejanza de Jesús. Y decíamos que hoy se utiliza en las iglesias la pila bautismal, que al tener agua y ser bendecida con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta agua tiene la misma eficacia que el agua de un río. Y además de eso, esta agua está exenta de otras impurezas. Les voy a contar, acá arriba por Santos Pamba hay un río, bajan de las montañas unos riachuelos, más abajito se forma algo así como un río pequeño, y ciertas iglesias, perdón por a lo mejor por tomar este punto, no quiero ofenderla, Erika, ciertas iglesias realizan ahí el bautismo. Si lo hacen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está bien, muy bien. Y de hecho, pues toda iglesia o todo teólogo que ha formado o ha montado su iglesia lo va a bautizar. El inconveniente son dos cosas, que el teólogo como profesional en teología, profesional en el estudio de la vida de Dios, el teólogo salió de la universidad, obtuvo su título que le faculta para ponerse una iglesia, pero no ha recibido la imposición de las manos de un obispo como para poder transmitir el Espíritu Santo que nos da Dios. Aún así,
si este hombre o todo ser humano ora a Dios, Dios lo va a escuchar. El otro inconveniente es que en estos ríos que se acostumbra, les hablo en el ejemplo de acá, de un riachuelo no sé, digo riachuelo porque es pequeñito, porque de ahí baja y se une acá ya a la ciudad. En estas aguas correntosas de acá de Santos Pamba, no solamente que se realizan bautizos, sino que hay brujos que van y realizan sus curaciones en esas mismas fuentes de agua. Desde ese sentido, no solamente el hombre utiliza como para bautizar a las personas, sino que también lo utiliza para hacer o para practicar sus creencias idolátricas. ¿Ya? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿No? No, Erika, ya. Pensé que me iba a preguntar algo o a decir algo. Con eso pasamos al hablar sobre la confirmación. Otro de los sacramentos que teníamos era la confirmación. Y la confirmación, esto lo vamos a resumir por lo más rapidito que podamos, porque la confirmación es el confirmar de que usted y yo un día hemos recibido el Espíritu Santo. Por eso es confirmación, es confirmar algo que usted y yo ya tenemos. En el Espíritu Santo, perdón, en el bautismo, el Espíritu Santo de Dios nos regala dones. Don quiere decir regalo. Y el regalo de Dios ciertamente es para usted, pero debe ser puesto al servicio de la comunidad. Si Dios a usted le regala el don de la oración, usted tiene que multiplicar ese don o reproducirlo en otras personas ese don. ¿De qué forma? Empezando por su casa, empezando por su familia. Y si seguimos el corazón o los impulsos del corazón, puede usted evangelizar ya no solamente en su casa, sino a través de una catequesis o sino a través de un grupo parroquial donde hay personas que se reúnen para estudiar o para conocer la vida de Dios. Entonces, en el bautismo recibimos un don y en la confirmación lo confirmamos ese don recibido en el bautizo. En sí, perdón, en el sacramento de la confirmación hay dos elementos, el aceite y el fuego. Ya no hay agua, aceite y fuego, que igual representan la presencia viva del Espíritu Santo. Cuando hablamos la presencia viva del Espíritu Santo, queremos decir que la presencia, que Dios realmente actúa y acontece en su vida. El sacramento de la confirmación también nos permite tener otros dones. Dios en cada dotación de su espíritu que nos da, nos regala dones. Puede ser que en el bautismo recibió el don de la oración. Y en el sacramento de la confirmación le confirman ese don de la oración. Pero aparte de eso, Dios le da otro don. Pues de pronto usted empieza a cantarle a Dios, empieza a alabarle, de pronto Dios permite que usted se enamore de él, y si se enamora de él va a crear canciones para Dios. Es otro don. O el don de ser intérprete de la palabra de Dios, el don de ser de pronto catequista, el don de ser sacerdote, religiosa, o el don de ser un buen padre o madre de familia. En el sacramento de la confirmación, Dios nos confirma nuevamente que su Espíritu Santo está con nosotros.
A los bautizados, el sacramento de la confirmación nos une más íntimamente a la iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les acababa de decir, que en el sacramento de la confirmación Dios nos da otros dones más y eso permite de que usted y yo podamos participar íntimamente en la iglesia y de las experiencias que Dios le regale a usted y que Dios ha regalado a otras personas en la comunidad, compartiéndolos. ¿Usted qué hace? Usted los cree, usted es testigo de que Dios ha actuado en su vida y que Dios ha actuado en la vida de otras personas. ¿Y eso a qué nos lleva? A tener una mejor confianza con Dios. Algo que tengan, alguna inquietud que tengan en cuanto al sacramento de la confirmación. ¿Ninguna? No. Ya, Yo, una pregunta. dígame. Perdón que me salga del tema, No, no, pero tranquilo. usted nos dijo que el padre nos iba a preguntar sobre los sacramentos. Ujú. ¿Cuáles son los sacramentos? Sí, ¿Eso nos va a dar en estos días o ya teníamos que haber sabido? no, eso es lo que les estoy dando. Por ejemplo, ayer vimos el bautismo. Ese es un sacramento. Ese es un sacramento. Justamente ayer se acuerda, a ver, le voy a presentar esta lámina nuevamente. A ver, ¿dónde estamos? Justamente es de, ya. A ver, esperemos a que se amplíe la imagen. Ya. Ahí dice sacramentos y abajo está el significado. Sacramento es signo visible del amor de Dios. Ayer habíamos hablado sobre el bautismo y decíamos que en el bautismo hay tres elementos. El fuego, el agua, que es lo azul que El vemos acá, aceite. y el aceite. ¿Qué hace el bautismo en nosotros? Nos hace hijos de Dios. ¿Qué hace el bautismo en nosotros? Nos regala dones de Dios. ¿Qué hace el bautismo en nosotros? Borra el pecado original. Y acá, qué bueno que me hace acuerdo, acá, cada vez que usted va a misa, por lo general en las iglesias, después de que termina la misa, lo echan agua bendita. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que la bendición con el agua bendita es superior a la comunión o superior a la bendición que dio el sacerdote diciendo, reciban la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vayan en paz que la misa ha terminado. No, esa agua bendita que lo echan en la cabeza debe recordarnos a nosotros el día de nuestro bautismo, porque en ese día del bautismo nosotros pasamos a ser oficialmente hijos de Dios. Entonces, ¿qué hace el bautismo en nosotros? Reaviva nuestra fe. ¿Ya? Y ahora estamos viendo en sí lo que es el sacramento de la confirmación. Y decíamos que en el sacramento de la confirmación, ¿qué significa? Es confirmar un don o un regalo que Dios le dio en el bautismo, acá. Pero que los elementos de la confirmación es el aceite y el fuego. Ustedes van a llevar una vela, signo de la presencia de Dios. Y el sacerdote les va a untar con aceite santo, o también se conoce como óleo consagrado. Óleo porque es aceite y consagrado porque significa santo. El sacerdote o el obispo les va a poner aceite consagrado en su frente como signo de la presencia de Dios. Y ayer yo les hablaba de que la señal de la cruz es una marca que Dios manda a su Hijo que ponga a todas las personas que sienten dolor por los pecados que cometen otras personas. Y justamente al hablar de una señal o de una marca o de una cruz, estamos hablando de un sello. Cuando usted se hace la señal de la cruz, lo que se está es como tatuando, se está sellando.
Y cuando el sacerdote con aceite consagrado hace la señal en su cabeza o en sus manos o en su pecho, lo que le está haciendo es marcándole con la señal de la salvación. ¿Cuál es la señal de la salvación? La cruz. ¿Ya? Hay dos, recuerden, en la confirmación hay dos elementos, el fuego y el aceite. El aceite. Las dos nos hablan de la presencia de Dios. ¿Quiénes reciben la confirmación? Las personas que primeramente fueron bautizados. No se puede primero confirmar y luego bautizar. Primero es el bautizo o bautismo y luego viene la confirmación, es decir, un segundo bautismo. No, perdón, no diríamos un segundo bautismo para confundirnos. Es la confirmación, algo que ustedes ya recibieron. También podemos hablar, volviéndonos al bautismo, podemos hablarnos de que lo mismo que dice Jesús en Mateo capítulo 28, versículos 28, me parece que es, o 20, bueno, del 20 al 28, nos va a decir, vayan por todo el mundo y enséñenles a todos los pueblos que sean mis discípulos y enséñenles todo lo que yo les he encomendado y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en la iglesia es con agua, con fuego y con aceite y recibimos el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando Jesús mismo nos bautiza, cuando Jesús mismo nos sumerge en la gracia de Dios, es cuando uno tiene experiencias de Dios. Ahí hablamos de un bautismo en el Espíritu Santo. De lo que yo les contaba hace rato, la gracia que Dios me ha permitido comulgar en sueños y que para mí es tan real porque en cada Eucaristía se revive ese sueño. Ese sueño nuevamente me alegra. Ese sueño a mí me da vida. Y hay veces en que no he podido comulgar, hago oración y ese sueño nuevamente a mi mente otra vez viene, a mi ser, no a mi mente, a mi ser nuevamente, por mi ser pasa ese momento en que comulgué mientras dormía. Entonces yo ahí hablo de una experiencia de Dios, porque esa experiencia no la puedo olvidar, esa experiencia cobra vida y así otros sueños que Dios me ha regalado. Entonces, en este sacramento de la confirmación tenemos dos elementos, ¿ya? Luego vemos el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión. ¿Qué ven ahí ustedes? En el sacramento de la reconciliación. Ya, muy bien. ¿Qué más? Padre. Ya. Abajito del sacerdote que le está confesando. ¿Qué pueden ver? La bata, no es La bata. Se llama estola. Estola. No pistolas, sino estola. Ya, y vemos una llave, ¿cierto? La estola, esta cosita, esta telita morada, que a veces es morada, a veces es verde, a veces es roja y a veces es blanca. Es dependiendo del tiempo litúrgico. En la iglesia tenemos 4 tiempos. Penitencia, que es el color morado. Tiempo ordinario, que es el color verde. Tiempo de fiesta, que es el color rojo. Y fiestas especiales, que es el color blanco. Entonces, aquí, por lo general, se utiliza el color morado como signo de penitencia. Y esto representa la persona de Cristo en el sacerdote. Estas llaves que ustedes ven acá, estas llaves representan las llaves de las puertas del cielo. Y es las mismas que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Como Pedro recibió eso a través de la imposición de las manos, Pedro
transmite a otros apóstoles, estos otros apóstoles transmiten a otros y llega hasta el Papa transmite a los obispos, los obispos a los sacerdotes y los sacerdotes a nosotros. El sacramento de la reconciliación o de la confesión es totalmente bíblico y Jesús les va a decir que, como yo les decía ayer, cuando Jesús resucita, se aparece a los apóstoles y sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no perdonen los pecados, les serán atados. Desde ese momento, la confesión es bíblica, se lo hace por mandato de Dios y con la autoridad de Jesús para poder perdonar los pecados. Y aquí vamos a detenernos un poquito. En la confesión, primero, No se le entendió, no se entendió lo que dijo, se le entrecortó. ya, les vuelvo a repetir. Muchas gracias. Por favor, me avisan ya. Les decía que en la reconciliación, la estola representa a Cristo. Las llaves representan las llaves del cielo que Jesús le dio a Pedro. Y que estas llaves y este poder de perdonar pecados que Jesús dio a los apóstoles lo dieron a otros discípulos de Jesús. Estos otros discípulos dieron a otros discípulos, estos otros discípulos le llegaron hasta el Papa a los obispos a los sacerdotes y los sacerdotes a nosotros. Si de pronto se me vuelve a cortar, no hay problema, me interrumpen para poder nuevamente repetir. ¿Ya? ¿Sí me escucha? Sí, se le escucha. Ya. Y cuando Jesús resucita, se aparece ante los apóstoles, sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes ustedes aten de sus pecados o a quienes ustedes no perdonen sus pecados, en el cielo no serán perdonados. En otras traducciones dirá, serán retenidos. El sacerdote, al momento de confesar, ciertamente, como ser humano, representa a Cristo porque en el sacerdote y en usted, Cristo habita en nuestro corazón. Y si Dios nos hizo a su imagen y a semejanza y ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que seamos templo del Espíritu de Dios, entonces cada ser humano representa a Cristo. Y aquí, el sacramento de la confesión decía que es bíblico y se lo hace en cumplimiento a la gracia o al regalo de Dios, porque es Cristo mismo quien en la persona del sacerdote escucha nuestros pecados y perdona nuestros pecados. Para nosotros diríamos, bueno, entonces, ¿por qué Jesús? O yo diría, ¿por qué Jesús entonces no viene y él mismo me confiesa o escucha mis pecados? Porque imagínese usted, yo pidiendo la presencia de Jesús para confesar mis pecados personalmente con él. Y si Jesús se me manifiesta de forma personal, ¿usted no cree que a lo mejor yo me desmayaría? O a lo mejor, pues, no sé, me asustaría contemplar plenamente a Dios. Y sobre todo, Dios perdona los pecados o da un consejo por medio de otra persona que no necesariamente pueda ser un sacerdote hablando de un consejo. Porque Dios siempre va a actuar a través del prójimo. Si no, imagínese cuántas personas habríamos tenido la gracia de poder conversar en forma personal, face to face con Dios. Dios actúa a través del ser humano. Y por eso es que decimos que a veces hay personas que llegan como un ángel, como un enviado de Dios. Ángel significa enviado de Dios.
Y aquí el sacerdote es un enviado de Dios porque viene en nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu a perdonar los pecados. Cuando usted da un consejo a una persona en el nombre, y este consejo lo da en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, usted, si está en gracia de Dios, ese consejo viene de parte de Dios o va de parte de Dios. Pero si estoy en pecado, si no tengo una buena relación con Dios, entonces, y de buenas a primeras y humanamente voy y doy un consejo, ese consejo es personal, ese consejo es humano y ese consejo no viene de Dios. En la reconciliación, queremos detener un poquito. Hola, Caterine, buenos días. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en sí, ¿qué entienden ustedes por confesión? Confesión quiere decir de reconocerse pecador. Cuando ustedes de pronto por ahí, vamos, algo común que nos pasa a nosotros. Cuando usted por ahí mintió y luego le da cargo de conciencia y le dice a su familiar o a su, bueno, la otra persona, ¿sabes qué? Te mentí. ¿Qué es lo que está usted haciendo? Se está reconociendo pecador, está reconociendo que le faltó a la fidelidad a aquella persona. Cuando una persona roba y en su conciencia siente la necesidad de pedir perdón, ¿qué es lo que hace? Dice, perdóname porque te robé. O perdóname porque abusé de la confianza y te fallé. ¿Qué es lo que está haciendo? Se está reconociendo ofensor. Eso es la confesión. Reconocernos ante Dios como pecadores, no como autoflagelación, sino decir lo que realmente nosotros somos frente a Dios. Decimos Dios es santo. Amén, que lo es. Amén significa así sea. Y el verdadero amén es Jesús, porque Jesús es el amén del Padre. Es la voluntad de Dios. Volvemos a la confesión. Cuando nosotros nos reconocemos ante Dios pecadores, no es signo de autoflagelación y que no es que a Dios Padre le guste que nosotros nos flagelemos diciéndonos, ay Señor, yo qué pecador que soy. No. La confesión nos lleva a reconocer nuestra limitación. ¿Limitación en qué? En que no podemos dejar de mentir, en que no podemos dejar de tener pensamientos impuros, en que no podemos conservar la fidelidad en el hogar, en que no podemos dejar de hablar o juzgar a los vecinos o a los familiares. Entonces, vemos nuestra limitación. No somos como Dios santo, no somos perfectos como Dios. Tenemos limitaciones. Limitaciones porque hay momentos en que podemos controlar nuestra lengua o nuestros pensamientos o nuestros impulsos carnales, pero hay momentos en que no los podemos controlar y consentimos al pecado. Por eso es limitación. En cambio, Dios, Él puede dominar, Él puede controlar, a Él no le afecta las tentaciones. Y sobre todo nosotros reconociéndonos pecadores, reconociéndonos débiles, nos reconocemos inferiores a la gracia de Dios. En ese momento nosotros estamos dando honra a Dios, porque decimos solamente Dios es santo, los hombres somos pecadores. Y siendo Dios el único santo, necesitamos entrar en esa santidad. Y para alcanzar el perdón, ¿qué es lo que necesitamos? Confesarlo, avisarle, decirle, recordarle, decirle, ¿sabes qué? Mentí, robé, maté, violé, injurié, forniqué, fui infiel, lo que haya en mi corazón.
¿Cómo saber cuándo es pecado? Cuando usted o cuando su conciencia le menciona que todo lo que hizo está mal, en contra de usted o en contra del prójimo y en contra de Dios. Un ejemplo, podríamos decir, mi conciencia me cuestiona por los deseos impuros que hay en mi mente o que hay en mi corazón. Nadie los ha visto, nadie los sabe y nadie sabe con quiénes o contra quiénes fue. Pero mi conciencia me recuerda y me dice, contra tal persona, en tal lugar y a tal hora. Y eso solamente lo sabe Dios, que conoce todo, y yo. Y como mi conciencia me dice que eso es malo, pues eso tengo que confesarlo porque eso es pecado. Mi conciencia me dice o me recuerda que oré a Dios o que fui a misa. Pues mi conciencia me hace sentir bien con esa oración, me hace sentir bien con la misa que asistí. Por lo tanto, no me cuestiona y no es pecado. Más bien, es una gracia de Dios, es decir, es un regalo de Dios. En sus corazones, no sé qué es lo que su conciencia les cuestiona, pero todo lo que les cuestione su conciencia, eso es pecado. Y de preferencia sería que vayamos en una hojita, en estos días, en una hojita, vaya haciendo un examen de conciencia. Examen de conciencia quiere decir recordar todo lo que es pecado, todo lo malo que usted hizo. Y en una hojita vaya apuntando. Haga una polla, como cuando vamos a copiar en el examen. Haga una polla y ponga, a ver, mentí. Mis pecados son mentir, robar, comer de gula. Yo pienso, yo creo que ustedes no tienen pecados grandes así como yo. Son pecados pequeñitos. Pero esos pequeñitos apúntenlo en una hojita y el día sábado, que va a ser las confesiones de 4 de la tarde a 6 de la tarde, sáquenlo y denle en lectura. Y es bueno dar lectura porque con eso usted así se ponga nervioso o así mientras confiesa otro pecado, así usted se olvide, usted regresa a la lista y dice, Padre, también cometí este pecado. ¿Cómo se da la confesión? Cuando usted llega, dígame, Edgar, Pero no vamos a ir llevando las hojitas ahí adelante del padre. ¿sí? Lo puede llevar. Sí, lo puede llevar. Es una manera de hacer una buena confesión. Tengo medio cuaderno ya anotado. No, y justamente Ya. voy a llegar a esa parte en que lo va usted a hacer, pero ya de forma concisa. Si es padre, pequé. No le va a decir, padre, le cuento que ayer a las 5 de la mañana, mientras llegaba a la casa, salió mi mujer a abrirme la puerta y me preguntó que por qué llegaba a esta hora y yo pues no le quise decir que vengo de una discoteca con unos amigos, sino que le dije que tuve una reunión de trabajo. No. ¿Cuál fue el pecado? Mentirle. Entonces usted va a decir, ¿sabe qué, padre? Mis pecados son mentir, mis pecados son, pues de pronto, ser agresivo físico o psicológico con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos, con mi jefe, o el insultarle a mi jefe, o el faltar de obra a mi jefe. Eso cuando no. Entonces, vamos a ir a lo concreto, a lo que es en sí ya el pecado, ¿ya? Porque suele pasar que a veces uno va y dice, padre, le cuento, pues que ayer me fui de parranda y por ahí me pegué unos tragos y bueno, cuente, ¿y cuál es el pecado? Nos estamos dando vueltas y resulta que el pecado pues de pronto fue por ahí una agresión física. Y usted para llegar a avisar que hubo una pelea donde hirió usted a alguien o donde usted dio un golpe a alguien, usted
Va y le cuenta desde la hora, desde el día, de cómo estuvo sentado, en qué color de sillón estuvo sentado, quiénes nomás le acompañaron, pero tal persona también le pegó, no fui solo yo. No, ya está contando los pecados de otras personas. Se está buscando una manera de excusarse y decir, ¿sabe qué, padre? Yo respondí porque otros también dieron agresión. Y no se trata de eso. La confesión es personal, solamente mis pecados. ¿Ya? La confesión consiste en esto. Usted llega ante el sacerdote va a estar sentado, a usted le darán una silla o un mueblecito para que se arrodille, dependiendo los lugares y de las parroquias. Usted llega, toma asiento en la silla o se arrodilla en ese mueble y el sacerdote hace esto, la bendición. ¿Qué le está haciendo? Le está marcando con la señal de la cruz. ¿Qué significa la señal de la cruz? Salvación. Y el Padre le dirá, Ave María Purísima, y usted dice, sin pecado concebida. Esto es una alabanza a María para que María nos ayude en ese momento de la confesión. Ave María Purísima, perdón, ave significa saludo o salve, saludo a María Santísima. Santísima quiere decir 3 veces santa, 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 santa. Lo mismo que a Jesús de Eucaristía decimos de santísimo, porque es santo, santo, santo. ¿Y por qué se utiliza esta palabra santísima? Porque representa que es santo en el presente, santo en el pasado y santo en el futuro. Resulta que para los hebreos y para el pueblo judío, para los hebreos que después se llamaron o adoptaron el nombre de israelitas y después de muchos años adoptaron el nombre de judíos, para ellos no existían los superlativos. Hoy nosotros, dentro de nuestra gramática y de nuestro lenguaje castellano, podemos decir hermosísimo, podemos decir santísimo, o guapísimo, o bellísimo, le ponemos los superlativos. Pero para los judíos no había eso. Únicamente decían, está hermoso. Y para ellos de expresar el superlativo decían, está hermoso, hermoso, hermoso. Por eso es que dicen al santo o al 3 veces santo, quiere decir que santo, santo, santo es la plenitud, lo máximo. ¿Ya? Y la respuesta de nosotros ante esa alabanza que inicia el sacerdote diciendo, Ave María Purísima, usted va a decir, sin pecado concebida. Ave María Purísima, es decir, pura, pura, pura. Lo mismo que santo, santo, santo. Y su respuesta va a ser, sin pecado concebida. ¿Por qué? Porque está confirmando o está honrando a María diciendo que María no tiene pecado original. ¿Por qué no tiene pecado original? Porque Dios lo quiso así, tener una mujer pura para en ese vientre puro y libre de pecado original poder concebir a su hijo. Por lo tanto, Jesús tampoco tiene pecado original. Juan el Bautista, Moisés, Elías, Zacarías, Edgar, Katy, Caterine, Erika y Fernando y toda la humanidad tenemos pecado original. Ya después de hacer este pequeño saludo a María, el sacerdote a ustedes no les va a decir hace qué tiempo no se ha confesado. Pero si es que llegara a hacer esa pregunta, usted va en estos días, mientras hace el examen de conciencia, usted va a recordar cuándo fue su última confesión. Digo su última confesión porque hay muchachos que van a realizar el sacramento de la confirmación porque ya lo han recibido el bautismo y la comunión. En el caso de quienes por primera vez se vayan a confesar, el sacerdote, pues en esta ocasión seguramente no les va a preguntar, no les va a decir, ¿hace cuánto tiempo o hace cuándo fue la última vez que te confesaste? No los va a decir. Pero en otras ocasiones puede ser que les pregunte. Lo recomendable para tener una buena relación con Dios,
lo recomendable es confesarse cada 2 meses. Pero si por A o B circunstancias usted cayó en pecado mortal, entonces necesita confesarse antes de los 2 meses. Puede ser que se confesó hoy día, comulgó mañana y pasado mañana cayó en pecado mortal. Necesita confesarse lo más antes posible. ¿Cuál es pecado mortal? Primero, el homicidio o dar muerte al prójimo. ¿Y cómo damos muerte al prójimo? Pues usted sabe, a través de un arma blanca, a través de un aborto. ¿Cómo más damos muerte al prójimo? A veces, cuando participamos, bueno, no es el caso de ustedes. A veces cuando participamos en una pelea y vemos o somos parte de esa agresión, pero el otro es el que le remató y le mató. ¿Ya? ¿Cómo más? ¿Cuál es otro pecado mortal? El caer en infidelidad, tener adulterio. ¿Cuál es otro pecado mortal? No creer en Jesús. Y los textos bíblicos nos van a decir, es reo de muerte quien no cree en el enviado de Dios. Entonces, si yo, dígame. Lo que dice sobre los abortos, una amiga mía me comentó que ella había abortado y ella decía, yo ya no debo tener perdón de Dios. ¿Qué debería hacer ella ¿Qué debería ser para ella? que su alma esté tranquila? Fácil, pero complicado a la vez. Fácil porque es solamente tomar una decisión. Complicado a la vez porque eh, toca sacar valor. ¿Qué tiene que hacer una persona que ha dado muerte a un ser humano o una persona que ha abortado o ha consentido en un aborto o que ha sido partícipe de un aborto y que no ha impedido? ¿Qué tiene que hacer? Confesarse y pedir perdón a Dios. No hay pecado que Dios no perdone. Uno piensa y dice, yo no tengo perdón de Dios, porque ya lo hice, me confesé y otra vez lo volví a hacer. No tengo perdón de Dios. ¿Y quién le ha dicho eso? A lo mejor otra persona, pero ¿y esa persona cómo sabe? Todo pecado perdona a Dios, por más que sea repetitivo. Y el peor pecado del ser humano es desconfiar de que Dios nos va a perdonar. Todo pecado nos Mm, perdona a Dios. Ya, y Entonces, en eso, le en podría, esas, en esas confesiones dicen que ahí puede confesarse con un obispo, no con un padre sí, cualquiera. estaban confesando anteriormente, hasta antes del Papa Francisco, los pecados de muerte y de aborto, pues únicamente perdonaban los obispos. Pero hoy en día el Papa dio una disposición de que todo sacerdote perdone. Mm, Y ahí no estoy tan seguro si se levantó esa disposición o se la conserva, pero pienso que se la mantiene, porque todo sacerdote recibe el poder para perdonar pecados. Si no es que por jerarquía de la iglesia, anteriormente habían dispuesto que solamente los obispos confesaran esos pecados. Pero al tratarse de, en esta ocasión, al tratarse de la celebración de un sacramento o sacramentos de iniciación, el sacerdote, si es que no estuvo autorizado o si es que ya retiraron esa autorización, el obispo le ha de haber concedido al padre Marco la autorización para perdonar los pecados. Por lo tanto, pueden confesar todo pecado al sacerdote. ujú. Ese día van a estar dos sacerdotes, el padre Marco y el padre Carlos. Es un padre jovencito que viene a ayudarle al padre. Entonces los dos van a atendernos en las confesiones porque la confesión va a ser para ustedes, para su madrina y para sus padres en caso de que los acompañe. Ahora, volvemos a la confesión. Entonces confesamos todos nuestros pecados. Si por A o B circunstancia se le olvidó un pecado, y antes de terminar la confesión, usted se acuerda, pues cuéntele, dígale, padre, me olvidaba, o padre, también tengo este otro pecado.
Y ahí puede decir, sabe que soy gritón o gritona, soy mal genio, o me dormí en misa, el pecado que usted recuerde. El sacerdote en ocasiones le dará un consejo, en ocasiones le hará una reflexión y le dirá, me parece que está muy mal que te portes así, en ocasiones. Y en ocasiones, pues, se quedará callado y dirá directamente, ¿sabes qué? Yo te perdono los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué lo dice eso? No es que se toman las atribuciones, sino porque él está consciente de que ha recibido el Espíritu Santo que un día le dio Jesús a Pedro. Y con ese poder está perdonando nuestros pecados. Dígame, Edgar. Pero ya al último que yo confiese todo, él dirá, estás perdonado. No va a Claro. ir por cada confesión, va a ir No. diciendo yo te perdono. No, al final, cuando usted ya haya terminado todo. Ya, y otra que si me olvido algo de confesar Ya. y ya terminé la confesión con el Padre, ¿puedo volver otra vez a confesar? Se puede hacer esta opción. Usted terminó todos los pecados, ¿cierto? De confesarlos y Sí, y ya cuando salí, ya, no. Se acostumbra a, por ejemplo, ustedes son el sacerdote y ahorita me voy a confesar los pecados. Ya, voy a decir, Padre, yo mentí, fumé, robé, tomé, maté, violé, forniqué, me fui a bailar. Le conté mis pecados, ahorita les estoy contando mis pecados. Y el sacerdote, que son ustedes, van a decir, muy bien. Él va a estar escuchando. Y yo voy a decir, Padre, acuso, quiere decir, confieso. Ustedes van a decir, Padre, acuso mis pecados olvidados y mal confesados. O pueden decir así, Padre, confieso mis pecados olvidados y mal confesados. Y el sacerdote en ese momento va a imponer la mano sobre mí y va a decir, yo te absuelvo de todos tus pecados, confesados o mal confesados y olvidados. Y si el sacerdote no dice eso, pues no importa, porque el sacerdote dice, yo te absuelvo de todos tus pecados. Y dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no le da la facultad para que usted a propósito se vaya a olvidar de un pecado. Porque si usted, claro, estando consciente de un pecado, no lo avisa, eso es una mala confesión y más bien está cometiendo otro pecado. Suele pasar, a veces sí pasa que usted va con un pecado y el momento de avisarlo se olvida, pero eso se da en pecados pequeñitos. Pero si yo tengo un pecado de aborto o un pecado de muerte o un pecado de infidelidad, eso no se me olvida, pues. Eso es lo primerito que viene a la mente. Me puedo olvidar que comí de gula, me puedo olvidar que de pronto le insulté a alguna otra persona, pero de los pecados mortales, eso no se olvida. Es lo primerito que está en la mente. Pasa que a veces uno como que los pone en la mente en el último lugar con la intención de olvidarnos a propósito. Sí, eso ya es humano, pero eso no debemos hacer. sí, Debemos contarlo los pecados. ya sí. De preferencia, contemos los Y podemos pecados. contar podemos contar los pecados menos graves o los más graves. Eso sí, Primero, justamente sí, iba a decirles, de preferencia contemos los pecados más graves y de ahí vamos por los más pequeños. ¿Ya? Con eso usted va haciendo una buena confesión. Antes de la confesión es bueno orar. Es decir, Señor, quiero confesarme. Y usted haga su oración propia. Sea que la haga con el Padre Nuestro, sea que la haga con el Ave María, con el Credo, sea que de pronto tenga algún librito de apoyo para la confesión. O si de pronto usted quiere leer una cita bíblica, no digo toda la Biblia, una cita bíblica antes de reconocer nuestros pecados, sería muy bueno. Porque usted en ese momento va a coger la Biblia, pídale al Señor que le regale un texto
abra la Biblia, o si es que a su mente o a su corazón viene y dice, por ejemplo, Mateo 3:25, entonces usted diría a Mateo 3:25, y Mateo 3:25 resulta que no ha tenido. Entonces, puede orar con un texto bíblico, pues pidamos, a ver, entonces pongamos, queremos orar con Mateo 3:15. 3:15 dice, Jesús le respondió, déjame hacer por el momento, porque es necesario que así cumplamos lo ordenado por Dios. Entonces Juan aceptó. Aquí nos está hablando sobre el bautismo de Jesús. Usted podría tomar un texto bíblico, leer ese texto bíblico, volverlo a releer, y cuando ya lo haya entendido bien de qué se trata, hacerle preguntas. Señor, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tengo que yo aceptar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y desde ahí va surgiendo respuestas en nuestro interior. La voluntad de Dios es confesar nuestros pecados. La voluntad de Dios es que tengamos una buena relación con Él. La voluntad de Dios es que nos formemos en la fe. La voluntad de Dios es que participemos de su cuerpo y de su sangre, o del cuerpo y la sangre de su Hijo. La voluntad de Dios es que yo acepte a Jesús como mi Salvador. Y así usted va reconociendo lo que ha hecho en su vida y va tomando nota en todo lo que ha ido contradiciendo con el texto bíblico, y ya va armando sus pecados. Al momento de confesar, pues los expone al sacerdote, y el sacerdote, ya digo, le dará un consejo, pues a lo mejor le llame la atención, pero nunca le va a jalar las orejas. Y finalmente el sacerdote impondrá las manos sobre su cabeza, quiere decir que le está transmitiendo el Espíritu Santo de Dios que él recibió, le está transmitiendo a usted y le está diciendo, yo te perdono o yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le está absolviendo por las tres personas que conforman un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Y en ese momento, el sacerdote puede decir, reza el acto de contrición, o reza un Padre Nuestro, o reza el Yo Confieso. Si usted lo sabe, lo puede rezar. Pero si usted no lo sabe, puede hacer su oración personal y decir, Señor, perdóname porque soy un pecador. A semejanza de la oración que hace el publicano frente al fariseo. Fariseo es el que interpreta con perfección la ley de Moisés, y publicano es un hombre pecador, y pecador público ante los ojos del pueblo. Entonces, podría darse el caso que usted se olvidó el acto de contrición o que no lo sabe. Podría hacer su oración personal pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Y en ese momento el sacerdote, mientras usted hace la oración, el sacerdote hace una oración y finalmente termina diciendo, te absuelvo de tus pecados. Vete en paz. Usted se persigna otra vez, se levanta y pasa el siguiente. Si es que ahí se acordó de un pecado que se había olvidado, ya no regrese. Quédese tranquilo porque sus pecados han sido perdonados. Pero ya digo, si es que usted a propósito se hizo lo olvidadizo, pues de antemano No vaya se vale. tomando nota, ya no se vale. Vaya tomando nota de sus pecados en una hojita para que los pueda confesar. ¿Ya? El sacramento de la confesión, decíamos que es un sacramento de sanación, porque a través de la confesión uno recibe sanación para el alma y para el cuerpo. Hoy en día, en nuestras épocas, está de moda la enfermedad del estrés. Ya no aguanta, toma complejo B, se pasa la ortiga, toman agua de chuchucara y no sé qué tantas cosas, y no hay curación. Pero haga un examen de conciencia, vaya a la confesión, comulgue el cuerpo y la sangre de Cristo, entre en oración y verá cómo ese estrés desaparece.
Y seguramente no va a ser solamente estrés, sino muchas enfermedades del alma. Uno aparentemente físicamente está sano, pero a veces el alma tiene remordimiento, tiene tristeza, tiene angustia, tiene brotes de violencia, pero con la confesión, con la comunión y con la oración, todo eso se vuelve paz. ¿Dudas o inquietudes? Yo. Dígame. Em, Hasta cuando una persona tiene mal carácter, o sea, es aburrida, también es un pecado. Claro. Y es pecado porque Dios nos manda a ser felices y Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. Yo adolezco también de ese pecado, de ser mal genio. Y a mí cada rato me cuesta trabajo contarle y decirle, Padre, otra vez soy mal genio. Entonces se ve Y que tengo muchos pecados. tranquila, todos tenemos pecados y vamos a seguir pecando. Lo importante de este proceso de fe es no conformarse y decir, bueno, es que como yo soy pecador, pues ya no tengo cura, ya no tengo perdón. Eso es lo malo. Mientras usted tenga vida y mientras usted peque, busque la confesión. Y si por A o B circunstancias no puede buscar la confesión lo más inmediato que sea, ore y pídale perdón a Dios. Que esos pecados de ira, esos pecados de mentira, esos pecados de gula, se borran con un buen arrepentimiento y con una buena oración. Una buena oración no quiero decir el mejor libro que usted encuentre y empiece a hacer una repetición de lo que otra persona lo hizo desde el corazón. Cuando digo una buena oración, quiero decir que usted, desde el interior de su corazón, le exponga a Dios lo que siente. Cuando nosotros oramos a Dios de corazón, esa es la mejor oración que Dios puede escuchar. Esa es la mejor oración que Dios tiene para sus oídos. Así sea cortita. E incluso podemos, yo había mencionado, podemos orar con una sola palabra. Y hagamos este ejercicio. Caterine, ¿estás ahí? Sí. Ya, gracias, Katy. Y Caterine Quiroz. Katy Quiroz. Bueno, hagamos este ejercicio. Digamos Jesús y repitamos Jesús, 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 Jesús. Y el ejercicio consiste en que cada vez que yo diga Jesús, usted va a pasar por su mente y lo va a llevar a su corazón. ¿Qué conoce de Jesús? Yo digo Jesús y en mi mente recuerdo que Jesús es el Hijo de Dios. Y en mi corazón recuerdo cómo era yo con mis pecados y cómo ha cambiado mi vida desde el momento en que acepté seguir a Jesús. Vuelvo a decir Jesús y recuerdo que Jesús es el Hijo de María. Y en mi corazón pasa cómo María Santísima ha cuidado de mí o cómo Dios me ha regalado una experiencia de María en mi corazón. Digo Jesús y pienso en el ser humano, pienso en un hombre y en una mujer y paso por mi corazón cómo yo me he comportado con ellos. Y ahí les confieso, no he sido bueno con ellos, porque a veces les he mal visto, les he juzgado o he levantado prejuicios contra ellos. Digo Jesús y pienso en el momento en que he orado y pasa por mi corazón lo que Dios me ha regalado, la paz que Dios me ha regalado en el corazón. Eso vamos a hacer en este momento con ustedes. Cierren sus ojos.
Ahora repitamos. Jesús. 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 Si no se puede concentrar, no hay problema. Siga repitiendo Jesús. Si ya concibe una idea en su mente, llévelo al corazón. Y siga diciendo Jesús. 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 Y nos quedamos en silencio hasta cuando yo les diga abran los ojos. Jesús. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden abrir sus ojos. Eso es una oración, con una palabra, pero meditando. Y es la mejor oración que le podemos hacer, o la mejor oración que le hicimos en este momento a Dios, sin necesidad de una repetidera de palabras que a veces no entendemos, sin la necesidad de comprar libros de oración. Lo hacemos desde el corazón. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer para la confesión. Inquietudes. Yo. Dígame. Es que usted dice una palabra gula. ¿Qué significa? Gula. Gula. Algo así. Tengo esta Gula. duda. Ya, a ver, les voy a poner acá, les voy a compartir pantalla. Les voy a escribir gula. ¿Dónde estamos? Dice poema de la iglesia. Bueno, esta es una hoja de mi hija que estaba haciendo sus deberes. Y veamos qué nos aparece acá. Bueno, ya. Gula. Ay. Gula. Ya. Gula significa comer comer en exceso, ¿ya? Comer en exceso. Eso significa gula. Usted se ha ido de pronto a un cumpleaños y le gustó el pastel y pidió más pastel. También eso es un pecado. Sí, comer en exceso, sí. Comer en exceso con la intención de que no sobre nada de comida para la otra persona. Eso es un pecado y es un pecado capital. Se dice pecado capital porque de este pecado se derriba otro pecado. En mí, cuando yo como de gula, en mí se levanta o pues se forma otro pecado como es la soberbia. Otro pecado, el egoísmo. Otro pecado, la ambición. ¿Ya? Por eso se llaman pecados capitales. La mentira es un pecado capital porque de esa mentira puede surgir otro pecado, una agresión física o una agresión verbal. Otro pecado, de pronto una muerte. La pereza es un pecado capital, porque de ese pecado que es la pereza surge la vagancia. Uno La se levanta. desobediencia. La desobediencia es otro pecado. Entonces, comer de gula o comer en exceso es pecado. Cada vez que cocino ya pequé entonces. A mí también me pasa eso.
Pero ahora ya Sí, trato de ir probando menos, o sea, poquito para ya no sentarme a la mesa con el estómago lleno. sí es. Ya. ¿Alguna otra inquietud? Katy, tal vez, ¿alguna inquietud? No. Bueno. Eric, Caterine, tal vez alguna inquietud. Tampoco. Bueno, Caterine, como fiel oyente, cumplió con conectarse. Es lo que más cuenta. Bueno, Kat. Otra de los, a ver, veamos, estamos acá. El sacramento de de la confesión. Déjenme presentarles otra lámina. Pero no nos acabó de decir todo de la confirmación, o eso era todo. Eso dije que les iba a resumir y según yo les había Ah, resumido lo que era la confirmación. La confirmación es confirmar el don que habíamos recibido en el bautismo. Los elementos de la confirmación son dos, el aceite y el fuego o la al luz. fuego. El fuego o la luz, que es lo mismo. El fuego y el aceite. ¿Qué nos lleva a hacer el sacramento de la confirmación? El sacramento de la confirmación nos lleva a tener más intimidad, no más intimidad, a recibir nuevos dones y poder servirlo a la comunidad. ¿Ya? Déjenme ver qué más vimos sobre el sacramento de la confirmación. Decíamos que el sacramento de la confesión nos une íntimamente a la iglesia y es que hablar de esta intimidad es que lo que acabamos de hacer ahorita en este ejercicio de la oración, ¿cierto? Eso es fruto del sacramento de la confirmación, que lo he recibido yo, que lo he experimentado yo y que lo estoy compartiendo con ustedes. ¿Ya? De ahí habíamos pasado al sacramento de la confesión y les estaba hablando sobre los pasos. Bueno, no les había explicado justamente, no les están viendo ahí en pantalla esa imagen. No, dice Sí, sacramento de la confirmación, dice. Ahí ahorita tal vez ven la primera imagen donde les había proyectado los sacramentos. No, no está. Ya, entonces voy a quitar eso y voy nuevamente a compartir esto. Ya, ahora sí. Vimos ya la reconciliación, perdón, vimos la confirmación y estamos en el sacramento de la reconciliación. Eh, Aquí hay pasos para la reconciliación. Yo les había dicho, el examen de conciencia es el primer paso. El segundo paso es ya confesar nuestros pecados. El tercer paso viene la absolución. Bueno, no es un tercer paso. En la confesión de los pecados viene la absolución y viene un tercer paso que es cumplir la penitencia. Entonces usted ya se confesó, se retiró donde el sacerdote y va a cumplir lo que el sacerdote le impuso como penitencia. Y el sacerdote a lo mejor le va a decir, vaya y ore un Padre Nuestro, vaya y ore un Ave María, vaya y lea un texto bíblico o vaya y comparta sus alimentos o comparta cualquier cosa con otras personas necesitadas. La penitencia consiste en una manera de reparar de alguna manera, de reparar el daño que usted ha causado. Si el sacerdote, por ejemplo, escucha que sus pecados fueron de gula, a lo mejor el sacerdote le va a decir, vaya y comparta por un día, comparta sus alimentos con otras personas que necesiten. Usted va a salir en ese momento, va a entrar a misa. Bueno, vamos a regirnos de lo que va a pasar el sábado. Usted va a salir el sábado, va a hacer la confesión. Y si es que está en su alcance cumplir en ese mismo momento y poder ir, preparar unos alimentos y compartir con quienes necesiten,
lo puede hacer. Pero si es que de pronto no lo puede hacer ese momento, lo podría hacer el domingo de la mañana antes de ir a la celebración del sacramento. Y si es que no lo puede hacer en esa mañana por los ajetreos de peinarse, de buscar el terno y tantas cosas, tranquilo. Va a la misa, celebramos y vivimos el sacramento que van a hacer. Y después de la celebración del sacramento, puede ser el lunes, el martes o el miércoles, va a cumplir con la penitencia. La idea es reparar el daño que se ha causado a otra persona. Pero si el sacerdote, usted le confiesa al sacerdote que fue y le cayó a golpes a su pareja o algún familiar, y el sacerdote le dice, como penitencia te pongo rezar un Padre Nuestro y rezar un Ave María, usted va a salir de la confesión, va a haber un lugar ahí donde usted va a acercarse, un lugar para que usted esté tranquilo y pueda orar para reparar el daño que hizo a la otra persona. O la otra, puede ser que el sacerdote diga, muy bien, tú le agrediste a tu pareja, vaya a la casa y pida perdón. Entonces usted sale de la confesión, hace una oración a Dios, se va a la casa y pide perdón a aquella persona. Y está cumplida la penitencia y puede vivir el sacramento el domingo. ¿Ya? Entonces, en este tercer sacramento, que hablamos de la reconciliación o la confesión, habíamos dicho también que la confesión cura el alma y cura ciertas enfermedades corporales. Y les había mencionado como el estrés. Es lo que más comúnmente estamos viviendo hoy en estos días. ¿Ya? ¿Alguna inquietud en cuanto a la confesión o reconciliación? No. No. Ya. No, ¿Quedó claro el sacramento de la confirmación, Erika? sí, sí quedó claro. Si es que no quedó claro, no hay problema. Lo podemos repetir. No, sí me quedó claro. Ya. Vamos al sacramento entonces de la unción de los enfermos. En todos los sacramentos recibimos el Espíritu Santo. En el bautismo, confirmación, en todos recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere decir la presencia invisible de Dios, pero que se hace visible en el agua, en el fuego, en el aceite, en la estola, en el perdón de los pecados, y aquí, en el sacramento de la unción de los enfermos. Sacramento, recuerden, como dice acá abajo, el sacramento significa signo visible del amor de Dios. En el sacramento de la unción de los enfermos, que significa es unción, es untar con aceite consagrado a los enfermos. ¿Ya? El mismo, yo les decía ayer, el mismo aceite que se utiliza, el mismo aceite consagrado que se utiliza para los enfermos, se utiliza en la confirmación y en el bautismo. Y en los sacerdotes o religiosas cuando se entregan a la vida de evangelización. Unción, por lo tanto, significa es untar con aceite consagrado al enfermo. ¿Cuál es el elemento o el signo visible de Dios en este sacramento? El aceite, o también conocido como óleo consagrado. Hace ratito les decía, aceite significa óleo y consagrado significa santo o separado para Dios. Y ayer yo les decía, en este momento que estamos en la catequesis, usted y yo somos consagrados para Dios porque estamos unidos hacia Dios o unidos a Dios en Cristo y por el Espíritu Santo. Otra, toda oración que ustedes hagan, va a ser trinitaria. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a orar a Dios Padre por medio de su Hijo Jesús y en el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Vamos a hacer: Padre del cielo,
te pido que me regales la presencia y la gracia de tu Hijo Jesús. Padre del cielo, ahí va el primero, Padre del cielo, a quien yo me estoy dirigiendo. Padre del cielo, te pido que me regales la presencia de tu Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que sea Él quien me enseñe, para que sea Él quien me ayude a comprender cada texto bíblico y que por la gracia de tu Espíritu Santo pueda yo llegar a ti. Y que por medio de tu Espíritu Santo pueda yo entender, pueda yo hablar, pueda yo hacerme entender a mis hermanos. Mi oración y su oración tiene que ser dirigida a Dios y a Yahvé. Debe ser puesta en las manos de Jesús y debe ser ayudada por el Espíritu Santo. Jesús recibe sus oraciones, las lleva a Papá Dios. ¿Ya? Esa es la oración. Cuando usted va a orar, le va a decir, Señor, quiero que me regales la salud. Pues muy bien, Dios va a decir, muy bien, pediste algo bueno, pero ¿para qué quieres? Por eso es que nosotros deberíamos acostumbrarnos a pedir algo a Dios, pero justificar el para qué queremos. Y nosotros decimos, Señor, regálanos tu Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para entender, para vivir, para perdonar, para amar, justificar el para qué queremos del Espíritu Santo. Y así nuestra oración se va haciendo más agradable a nuestros propios oídos y nos va dando la confianza de que podemos pedirle a Dios lo que su corazón desee. Y esa oración, Dios escuchando, lo va a consentir. ¿Ya? No es lo mismo que digamos, Señor, regálanos tu Espíritu Santo. Señor, dame de tu Espíritu Santo. Señor, por favor, tu Espíritu Santo. Pero ¿para qué quiero el Espíritu Santo? Es como usted cuando de pronto quiere dinero. Dice, bueno, le pide a su pareja o a su familiar, le pide, qué sé yo, unos $20. Pero ¿para qué quiere esos $20? Le van a decir, ¿cierto? Lo mismo pasa en la fe. Con esa pausa pequeñita, volvamos al tema del sacramento de la filiación, de la unción de los enfermos, y con eso terminamos. En el sacramento de la unción de los enfermos, la viven las personas que están hospitalizadas, las personas que están en casa, que están adoleciendo de una enfermedad grave y que no se han curado con la medicina, que no se han recuperado luego de recibir un tratamiento médico. Y ahí es donde muchas personas le van a decir, bueno, no a lo mejor muchas, pero a lo mejor Dios pone en su corazón, si la medicina química y la medicina natural, hablándose de plantas, no lo hizo bien, entonces vaya y consulte o pídale a un sacerdote que le dé la unción de los enfermos. Es decir, que unte aceite consagrado en la frente del enfermo para que así pueda recuperar la salud de su cuerpo. Ahora, ¿cuál es nuestra equivocación? Cuando nosotros vemos que un familiar o a nosotros mismos no nos hace bien medicina química, nosotros cometemos el error de irnos donde los brujos. Ahí ya hay un pecado, porque si la salud viene de parte de Dios y Dios ha puesto a los médicos y la medicina química como regalo para nuestra recuperación de la salud, y nosotros no confiamos en Dios, y buscamos la ayuda del brujo, del curandero, ¿cómo más? Shaman. Del chamán. Entonces ahí estamos cayendo en idolatría, porque estamos poniendo nuestra confianza en la brujería y estamos desconfiando de Dios. Ahí hay idolatría.
O en palabras bíblicas habría prostitución. La prostitución no implica únicamente la venta del cuerpo para satisfacer las necesidades sexuales del hombre o de la mujer, sino que la prostitución en sentido bíblico hace referencia a que nos alejamos de Dios para seguir a la brujería, para seguir al dinero o para seguir al tarot y al horóscopo y otras creencias que pensamos que nos van a dar la sanación o la felicidad. Y ahí consentimos en pecado. Entonces, si no le dio resultado la medicina química, lo recomendable sería pedir ayuda a un sacerdote para que el sacerdote unte aceite consagrado en la persona. Eso en cuanto al sacramento de la ¿cómo es? Al sacramento de la unción de los enfermos. El día de mañana veremos estos 3 sacramentos que nos faltan: el matrimonio, órdenes consagradas y Eucaristía. En eso del sacramento de la unción solo hay un elemento, ¿verdad? Que es el aceite. Solamente el aceite. Ya. Ujú. Solamente el aceite. ¿Qué hace la unción de los enfermos de la persona? Regalarnos la salud o devolvernos la salud. Yo diría regalarnos más que devolvernos, porque devolvernos sería como que algo que nos quitó y le estamos diciendo, por favor, devuélveme lo que es mío. Y no es eso. La salud no es mía, la salud viene de Dios. Entonces, lo que hace es regalarnos la salud, regalarnos la sanación del cuerpo y del alma. De pronto, no sé, si tienen tiempo ustedes, podemos quedarnos un ratito más y ver el sacramento del matrimonio, que sería el que nos corresponde, o si no, damos por finalizado y lo vemos el día de mañana. Ya queda a criterio de ustedes. Yo puedo unos 20 minutos más. A ver, no, sí, 20 minutos más. Erika. Yo sí Yo puedo. también. Yo sí. Sí, Igual porque yo entro a las 2. ya. Katy o Caterine. Katy, dígame. Katy no puede hablar. Se le comieron la lengua a los ratones. Bueno, Katy. Entonces, con Erika y con Edgar, seguimos. ¿Ya? Vamos entonces. Con el favor de Dios, vamos al sacramento del matrimonio. Matrimonio significa casarse. Y para nuestra época, el casamiento se da entre un hombre y una mujer y que son legalmente entregados a Dios. Matrimonio significa casarse. Casarse quiere decir unirse entre un hombre y una mujer. Unión no solamente en el sentido físico, sino también en el sentido de afinidad, en el sentido conyugal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos del matrimonio? ¿Qué es lo que vemos aquí? Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, Casándose. ¿ya? El hombre y la mujer están poniéndose unos anillos. Los elementos del matrimonio son los aros. Lo que ustedes ven acá, los aros. Aquí hay una cruz porque representa de que Cristo está en medio de esta unión marital, pero los elementos o los signos visibles de un matrimonio son los aros. Yo tengo mis aros por ahí guardados. Les cuento. Y Y ahora, cuando usted ve a una persona pasar por la calle
se fija en las manos y ve que tiene un aro, ¿qué es lo que hace usted? Dice, ah, él es casado, ¿cierto? Claro. Ya. Cuando usted ve a una persona en la calle y ve que lleva una pulsera, ¿qué es lo que dice? Ah, esta persona, veamos, lleva una persona una pulserita en su mano y dice, ah, este reza el rosario y es católico. Cuando usted ve a una persona con un aro en la mano, entonces ¿qué dice? Ah, es casado. Y ya pues desvía su mente o sus ojos por otro lado, ¿cierto? Eso hablándoles en la vida real y en el sentido de hombre. Y pienso que a lo mejor para las mujeres, pues a lo mejor pasa algo similar. Ya desbaraté para acá lo que pude. Entonces, el sacramento del matrimonio, usted se da cuenta que una persona es casada por la iglesia cuando tiene aros. Los aros, si ven la forma circular, el aro representa el amor de Dios. ¿Y por qué es circular? Porque si usted ve el aro, no tiene ni principio ni fin. Estamos sacando acá algo. Ya. Vamos a ver acá. Este es un anillo. No es mi aro de matrimonio, pero ustedes van a ver un anillo y no se puede ver dónde inició ni dónde terminó. ¿Ya? Ah, Eso representa la eternidad, representa el amor de Dios que no tiene principio ni tiene fin. Entonces usted ve a una persona portando un aro y dice, ah, no, pues este es casado por la iglesia, este es católico. Y el aro representa, como digo, la eternidad. Ya está, acá está mi aro. Miren, ya no me entra porque estoy gordo. Lo va a quedar ahí y no tiene ni principio ni fin. Ahora, ¿qué es lo que hace el aro? El aro entre esposos, el aro entre esposos nos recuerda el amor mutuo que tenemos. Al ver este aro, yo recuerdo que tengo una mujer, que tengo una dueña, que tengo una esposa a la cual le debo fidelidad. Sin el aro, pues, da mucho que pensar, ¿cierto? Pero en mi caso ya no entra porque crecieron los dedos. Entonces, el aro de matrimonio también nos lleva a recordar y a revivir lo que un día prometimos ante Dios. Y esto es, cuando usted se casa por la iglesia, el sacerdote le dice, prometes amar y respetarla y serle fiel a Fernanda Lazo, prometes estar con ella en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Y yo digo, sí, padre, sí quiero, sí prometo. El aro nos lleva a recordar eso, esa promesa, de estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, y a guardarle fidelidad. Así ella no vea, a guardarle fidelidad. Eso nos invita y nos lleva al matrimonio. Y ciertamente, en medio de estos dos aros está la cruz, porque hace referencia en que cuando el sacerdote nos casa, nos une bajo la mirada de Dios, entre Fernanda y yo está Cristo, porque los dos hacemos la promesa de ser fieles, de amarnos e incluso de cuidar a nuestros hijos con amor y crecerlos en la fe.
Únicamente los aros son los elementos del matrimonio. No es el hombre ni la mujer. Este hombre y esta mujer son el espejo, bueno, no diría espejo. Vamos a lo que dice la Biblia. Este hombre y esta mujer son templos del Espíritu Santo. Y siendo templos del Espíritu Santo son otro Cristo más. Por eso es que Jesús nos dice que amemos al prójimo como a sí mismo. Y quien ama a Dios, ama al prójimo. Quien dice amar a Dios y odia a su prójimo es un mentiroso, nos dirá el evangelista Juan. ¿Ya? ¿Quiénes pueden celebrar el sacramento del matrimonio? Toda persona que con consentimiento propio acepte formalizar o acepte formar una relación conyugal. ¿Qué nos trae el sacramento del matrimonio? Primero, nos trae la presencia de Dios, nos trae la bendición de Dios, nos trae hijos bendecidos. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa con una pareja que tuvo un hijo antes de casarse? ¿Es o no es hijo de Dios este niño? Pues resulta que sí es hijo de Dios, porque todo ser humano tiene el aliento de vida de Dios desde la formación en el vientre, por lo tanto es hijo de Dios. Que sea reconocido con el bautismo y que con el bautismo reciba un don especial que da Dios, pues amén. Pero de ahí, todo hijo, así sea hijo de solteros o así sea hijo de personas que están en unión libre, ese niño también es hijo de Dios. ¿Qué más nos da el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio nos da la confianza y la gracia, sobre todo, la gracia de poder comulgar en matrimonio o en pareja. Porque cuando estamos conviviendo, no podemos acercarnos a la comunión. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que no estamos o que nuestro matrimonio no ha sido unido por el amor de Dios. En cambio, cuando usted se casa ya por la iglesia, ¿qué es lo que hace? Se confiesa, va con su esposa o con su esposo a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y así no vaya con su esposa, pero usted puede comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, cosa que no lo puede hacer mientras esté viviendo en unión libre. Aunque para la sociedad civil o para la ley civil eso sea algo normal, pero ante los ojos de Dios eso es pecado. ¿Ya? Entonces, concluimos con el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio significa casarnos. Los elementos del matrimonio son los aros, que representan el amor infinito y eterno de Dios y el amor y la fidelidad que nos merecemos los esposos. ¿Qué gano con casarme por la iglesia? Primero, que tenemos la gracia de participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Segundo, que podemos tener la gracia de recibir hijos bendecidos en un matrimonio reconocido por Dios. Y tercero, que tenemos la gracia de poder evangelizar o ser testimonio para otras personas. Porque no sería recomendable de que un par de personas que estén viviendo en unión de hecho vayan a dar cursos de formación a parejas que se quieren casar. Es absurdo. Dígame. ¿Cómo podría decir yo, vayan y ámesen cuando yo estoy odiando al ser humano? ¿O cómo podría decir yo, vayan y perdonen a sus familiares cuando yo a ustedes les guardo rencor? Entonces, eso es antitestimonio. Eso pues en cuanto al sacramento del matrimonio.
El sacramento del matrimonio también nos permite vivir en comunidad, es decir, pasar a formar parte de una comunidad cristiana de la parroquia y poder perseverar. Perseverar en comunidad es muy bueno, porque ¿cómo usted conoce a sus familiares? ¿Cómo usted conoce a los hijos? Conviviendo con ellos, compartiendo con ellos. ¿Cómo conoce usted a Jesús? Compartiendo con otras personas. ¿Cómo ustedes ahora, y espero que haya podido llegar a ustedes con esto, cómo ustedes sienten a Dios o cómo ustedes saben que yo siento a Dios en mi corazón? Conociendo las gracias que Dios me ha dado de poder tener unas experiencias de comunión espiritual, de poder tener unas experiencias de oración personal y comunitarias. Entonces, de esa manera, yo les estoy compartiendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y de la misma manera, ustedes deberían compartir con quienes les rodean lo que Dios haga y ha hecho en su vida. Ese es el sentido de la evangelización. Ese es el sentido de ser misionero o de ser evangelizador. Yo, recibiendo muchos dones de parte de Dios y sintiéndome muy feliz y ay, gracias, realmente que te digo, gracias Señor, por lo que ha sido bondadoso conmigo, pero hasta ahí nomás quedo. No comparto con ustedes. ¿Cómo puedo yo dar frutos de lo que Dios me ha dado si no comparto con ustedes lo que Él me ha regalado? Lo mismo ustedes. Si Dios les regala un don, pónganlo al servicio de sus hijos, de su esposo, de sus familiares, para que lo que ustedes vivieron con Dios, eso se pueda reproducir en otras personas. Y de esa forma, pues vamos evangelizando sin necesidad de irnos tan lejos. ¿Ya? Dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, que nos quedan 3 minutos. Una traición en ese matrimonio se hace grave. Claro, eso sí es grave. Perder la confianza de la esposa, de los hijos, del suegro, de la suegra, no solamente de la suegra, sino de los padres mismos de uno. Ujú. Y saber que a uno uno no pueda tener ya esa misma llegada con quienes antes con confianza podía ir y podía llegar y ahora pues todo eso se ve truncado. Erika, ¿iba a decir algo? Sí, es que en la imagen sale que también hay una cruz. Eso no llega a ser como un elemento. No, únicamente hace referencia de que entre el matrimonio que se dio entre un hombre y una mujer está Dios. Ahora, la iglesia, ¿por qué se opone al matrimonio entre parejas del mismo sexo? Fácil, porque si revisamos la Biblia, en el Génesis vamos a encontrar que Dios creó hombre y mujer y les dijo, han sido muy bien hechos. Vamos con texto en mano. En el Génesis capítulo 2, versículos 4, me parece. No. Versículo 18, capítulo 2. Después dijo Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Yahvé entonces formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y a cada ser viviente había de llamarse como el hombre lo había llamado. Pero el hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo, a las fieras salvajes, pero no encontró en ellos un ser semejante a él para que lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un sueño profundo. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Y le sacó una de las costillas, tapando el hueco con carne.
de la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido sacado. Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer, y los dos son una sola carne. Y en el capítulo, la segunda versión de la creación del hombre, vamos a encontrarlo en el capítulo 1, versículos 26. Capítulo 1, versículos 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Escuchen lo que dice aquí el texto. Dios dice: hagamos al hombre. ¿A qué le suena esto? Hagamos al hombre. ¿Cuál es la diferencia entre hagamos al hombre o voy a hacer al hombre? Hagamos fue en grupo o con... Exacto. Muy bien. Fue en grupo. ¿Y a quién le está diciendo? Le está diciendo a Jesús y al Espíritu Santo. ¿Quién? El Padre. Por eso Dios dice: hagamos al hombre. Está hablando de una comunidad. Dios es comunidad, conformada por el Hijo, por el Espíritu Santo y por el Padre. ¿Ya? Entonces Dios le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen? Es la forma física. ¿Y cuál es la semejanza? Es la santidad, es la eternidad, es la capacidad de amar, es la capacidad de perdonar, es la capacidad de ser misericordioso. Eso es la semejanza. Porque resulta que usted tiene forma física de Dios, pero cuando vivimos los sacramentos, somos semejantes a Dios, santos, somos misericordiosos, somos comprensibles, somos menos violentos que de costumbre. ¿Ya? Y el texto continúa. Dijo Dios: hagamos a Dios al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Escuchen esto. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decía que por qué la Iglesia Católica se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, por la simple razón que tenemos acá. Dios creó hombre y mujer en el principio. Principio quiere decir Génesis. Dios creó al hombre y mujer en el principio y los bendijo. ¿Y cuál es la bendición que les da? Les dice: sean fecundos y multiplíquense. Por lo tanto, la sexualidad dentro del ámbito conyugal y bajo el sacramento del matrimonio no es pecado. Es una bendición, porque por medio de esa unión conyugal, Dios nos regala hijos. Entre dos personas del mismo sexo no puede haber multiplicación, no hay fecundidad. Habrá placer humano, habrá satisfacción de la carne, pero no hay multiplicación. Y porque Dios ha creado al hombre y a la mujer como cosa buena. Que el hombre y la mujer hayamos optado por la homosexualidad, eso es producto de nuestros pecados. Y eso lo dice el libro de Sirácides. Ahí nos va a mostrar y nos dice que
el hombre por su desorden sexual o la mujer por su desorden sexual cae en lo que es la homosexualidad. Entonces, no es un castigo de Dios, no es una enfermedad hereditaria, sino que es debido a nuestro desorden sexual. ¿Que por qué de pronto un niño de 8 o 10 años, 12 años, siente inclinación hacia el sexo mismo, hacia su mismo sexo? Porque a lo mejor, como fue víctima de un desorden sexual de otra persona, experimentó un placer sexual con otro de su mismo sexo, y eso pues que lo lleve a tener una inclinación, cosa que no viene de un castigo de Dios, sino que viene de su primera experiencia sexual. Que tiene cura, lo tiene cura, siempre y cuando nos encomendemos a Dios. Porque aquí les doy otro testimonio. Cuando uno realmente clama a Dios que le ayude a vencer un pecado, Dios sí cumple. Y así uno esté con el pecado a punto de vivirlo, Dios viene en nuestro auxilio y no sé de dónde ni cómo usted empieza a sentir una paz en su corazón, que todo lo que tiene en mente hacer se le cae. Y sabe que Dios es quien le regala esa gracia de poder resistir a la tentación. Y no lo comete. Pero todo eso lo podemos experimentar diciéndole, Señor, ¿realmente haces eso? ¿Realmente cumples? Y Dios nos va a dar. Y Dios les va a dar esa gracia. Ya, entonces, eso en cuanto al sacramento del matrimonio. Aportes, quejas, preguntas. No. Bueno, terminemos. Les voy a compartir nuevamente la canción con la que iniciamos para entrar en oración y terminar. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les acompañe. Nos vemos mañana, Dios mediante. Con quienes puedan asistir el día de hoy de forma presencial, nos vemos a las 6:30. Y si no, pues nos vemos mañana a las 10:30 de la mañana. Un abrazo. Fernando, Que el Señor les cuide. hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana.